¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de psicoterapia y meditación. Estamos aquí para continuar con la segunda parte de nuestro tema sobre el narcisismo. En la vez anterior, en el video anterior, le contamos un poco acerca del mito y cuáles son los trastornos por exceso del narcisismo. Hoy vamos a continuar con el otro tipo de patologías que tienen que ver con un defecto, con una falla en lo que es el narcisismo estructural. ¿Se acuerdan que decíamos, ¿no? Que hay dos formas de ver el narcisismo? Un narcisismo que tiene que ver con parte fundante de nuestra estructura psíquica y el narcisismo como una alteración de las conductas. Vamos a ver hoy qué tiene que ver el narcisismo en nuestra vida cotidiana. El narcisismo es introducido por diferentes autores mucho antes de Freud. Sin embargo, lo conocemos más a través de Freud. Freud lo toma en el año 1914 en un texto que se llama Introducción del narcisismo, es decir, la introducción del narcisismo en la teoría psicoanalítica. Como dije, la vez anterior hablamos acerca del mito, explicamos en qué consistía y vimos que hay dos puntos fundamentales, uno que tiene que ver con la propia imagen y otro que tiene que ver con el amor. Hoy vamos a hablar de representaciones de sí mismo o del self. Lo explicamos de esta manera. No se trata de cómo me veo físicamente, sino que se trata de representaciones que pueden ser conscientes, preconscientes o inconscientes, y qué estabilidad tiene, qué grado de cohesión tienen estas representaciones. No hablamos de la imagen física, sino de representaciones psíquicas. Ya vamos a ir explicando un poquito más. En cuanto al amor, ¿cuál es la estima que esas representaciones merecen para el sujeto? Es decir, ¿qué valoración hace el sujeto de esas representaciones? Aquí hablamos de cierta cantidad. No hay una cohesión absoluta, sino un cierto grado. Un sistema narcisista normal tiene un grado de estabilidad donde, por ejemplo, dos analistas diferentes pueden decir si este paciente tiene un grado suficiente de cohesión y estabilidad, aun cuando vean aspectos diferentes. Cuando hablamos de narcisismo patológico, decimos que no hay suficiente estabilidad en la representación de sí mismo. No hay suficiente cohesión. Está perturbada la discriminación entre las representaciones propias y las del otro. Pongamos un ejemplo. Imaginemos una persona que es despedida de su trabajo porque hay que economizar, no porque cometió una falta grave, sino porque hay que ahorrar, hay que economizar gastos, hay que achicar el presupuesto. Sí, esos a veces son causas suficientes para despedir gente. En un cuadro que llamaríamos de narcisismo normal, esta persona, ante el despido, ve afectadas sus representaciones de sí mismo. Es decir, primero pasa de ser de la categoría de ocupado a la de desocupado. Pasa de tener ingresos a perder sus ingresos, lo cual afecta las representaciones de sí mismo, afecta su estima y hasta puede afectar la cohesión que tienen esas representaciones en términos de lo que, por ejemplo, él pensó que era capaz y ahora puede llegar a pensar que no lo era y que por eso lo despidieron. Se le conmueve toda la estantería de sus representaciones. Esta persona inclusive puede perder cierta discriminación, por ejemplo, puede empezar a confundirse con algunas personas que eran menos eficientes, pero que han sido despedidas junto con él. Imaginemos, había varios inútiles y despidieron a los inútiles y él. Entonces él dice, bueno, yo también seré un inútil.
Entonces se le alteran todos los parámetros. Pero el sujeto, esta persona que fue despedida, puede empezar a trabajar y a evaluar más objetivamente, constatar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó conmigo? Entonces, por ejemplo, una cosa que puede hacer es acudir a la persona que decidió el despido y averiguar si hubo fallas en su desempeño, o inclusive hablar con los compañeros y tratar de evaluar junto con ellos este despido, ¿no? Conversar, ver qué pasó. Y ahí, con esta evaluación, puede empezar a restablecer cierta estima de sí mismo. No se trata de algo personal. Se acuerda, bueno, que esto y aquello estuvo bien, que fue felicitado por esto, ¿sí? Que no es un desastre. En un caso de narcisismo patológico, ante el mismo despido, otro sujeto que va a tener conductas francamente patológicas pasa, por ejemplo, a emborracharse sistemáticamente, pasa a una tal no estima de sí mismo que solo lo puede parar con el alcohol, o puede iniciar una vida promiscua, o dedicarse al juego o a la prostitución, sea hombre o mujer. Es decir, tiene que encontrar algún modo de sostener una imagen de sí mismo, sea positiva o negativa, no importa, pero necesita algo que lo saque de ese estado de confusión, de indiscriminación, entrando en otros estados también de indiscriminación, ¿sí? Otra reacción de narcisismo patológico podría ser tener una conducta psicopática. Va y prende fuego a la oficina de personal, que eso no impide el despido y además va preso. En resumen, ante un ataque al self o al sí mismo, utiliza como respuesta una conducta borderline, adictiva o psicopática. La vez anterior hablábamos de una hiperestima maníaca. Aquí se trata de un defecto en la carga narcisista. Estas representaciones de sí mismo tienen que ver con las identificaciones. Es decir, la cuota de narcisismo no viene innata, hay que crearla. Y eso ocurre en la crianza, en la niñez. Inclusive arranca desde la gestación. Más adelante vamos a dedicar un programa a este tema, ¿sí? Acerca de cuánto nos determina lo que vivimos en nuestra infancia, por ejemplo. Quiero agregar acá una palabra sobre perder el control. Se ha creado una idea basada en películas como Relatos Salvajes o Días de Furia, que seguramente la mayoría recuerda o conoce, que si somos sometidos a suficiente presión, somos capaces de cualquier cosa. Bueno, quiero decirles que no es así. No cualquiera puede pasar el límite. Cuando la estructura psíquica es estable, hay un recurso racional que finalmente aparece. Porque el individuo, el sujeto, como sí mismo, no desaparece. Por lo tanto, no es el que quiere, sino el que puede. Cuando estos procesos se dan, lo que ocurre en las reacciones psicopáticas es que hay una falla en la adecuación a la realidad. El psicópata quiere que la realidad se adecue a sus representaciones de sí mismo. Aquí hay un elemento muy importante con respecto a la meditación. Pues, si ustedes recuerdan, o pueden hacerlo viendo nuestros videos sobre los fundamentos de la meditación, es decir, cuando nosotros hablamos acerca de la esencia de la meditación, una de las cosas fundamentales es que se trata de ver la realidad tal como es. Y eso se aprende ejercitándola.
es decir, meditando. Y finalmente, quiero decirles que un individuo que no ha desarrollado su narcisismo por carencias de su niñez, ¿está condenado? No, de ninguna manera. Esa persona puede desarrollar su narcisismo normal de adulto. Hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas es la psicoterapia. Muchas gracias por vernos y seguirnos. En nuestro próximo programa vamos a cerrar este tema del narcisismo hablando acerca de algunos trastornos que tienen en común con las adicciones, los trastornos de la alimentación y la psicosomática. Además de la personalidad como sí, los borderline y ciertas perversiones sexuales. Todas estas relacionadas con trastornos del narcisismo. Desde ya les agradezco la atención de escucharnos y si les interesan estos temas, les sugiero que se suscriban, activen las notificaciones y la campanita y así se enteran cuando presentamos el tercer capítulo de esta serie de temas sobre los trastornos del narcisismo. Hasta la próxima.